Aleluya. Adoramos a aquel que vive por los siglos de los siglos, a aquel que murió pero resucitó y que ahora es nuestra vida. Diga conmigo estas palabras: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos permita llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Permítenos que de tu mano este año vayamos a una estación de grandeza, crecimiento y riqueza, Señor. Permítenos esperar milagros y no tragedias. Señor, alimentanos, fortalécenos, vivifícanos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo desato la bendición sacerdotal sobre ti, Iglesia Maranata. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Es una bendición estar una vez más con ustedes para ministrarles la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 6 versículo 1 hallamos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Esa frase, a la perfección, es el tema que hoy deseo compartir con ustedes en 3 lecciones. El tema de hoy se titula Hacia la perfección. Diga conmigo, diga hacia la perfección. Y la primera lección que les voy a compartir es la meta de la perfección. ¿Cuál es la meta de la perfección cristiana? La segunda lección es cómo es el método para alcanzar dicha perfección. Y en tercer lugar, cuáles serían los frutos prácticos de esta perfección. Vamos al mensaje de esta noche. La meta de la perfección. Ser perfecto no tiene nada que ver con nuestra economía. Tampoco tiene nada que ver con nuestra salud o el lugar o posición social que tenemos nosotros en este mundo. Pero sí tiene que ver con la clase de personas que debemos llegar a ser. Escúchame lo que le estoy diciendo. Ser perfecto no tiene nada que ver con la economía, la salud o el lugar o posición social que usted y yo ocupamos en este mundo. Pero sí tiene que ver con la clase de personas que usted y yo como cristianos estamos llamados a ser. El Espíritu Santo ha sido muy claro en las Escrituras de que la meta o medida de dicha perfección es el carácter de nuestro Señor Jesucristo formado en cada uno de nosotros. ¿Sabe qué es ser perfecto? Que Cristo sea forjado en tu carácter, en tu espíritu, en tu corazón. El apóstol Pablo comprendió esta verdad y por eso escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Oh, mis hijos queridos, dijo Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Sabe qué significa ser perfecto? Que Cristo sea forjado, que Cristo sea formado en tu carácter y en mi carácter. Eso es perfección. Aleluya, gloria a Dios. También en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16, el apóstol Pablo toca este tema de la perfección. En Gálatas él dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero en Efesios él nos dice cómo Dios va a forjar a Cristo en el corazón suyo y mío. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. 5 dones ministeriales le dio Jesús a la iglesia. Y ahora nos va a decir cuál es la función de esos 5 dones ministeriales. Ellos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Por eso tú no puedes estar sin pastor. Por eso tú no puedes estar sin apóstol. Por eso tú no puedes estar sin profeta, sin maestro y sin evangelista. ¿Sabes por qué? Porque ellos, los 5 ministerios, tienen una responsabilidad y al mismo tiempo una función. ¿Cuál es? Capacitarte,
edificarte para que tú a la vez edifiques a tus hermanos. Y dice el apóstol Pablo, ese proceso, el de edificación, el de capacitación por estos 5 ministerios, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Qué significa ser perfecto? Ser una persona madura en el Señor. Tú no puedes madurar aparte de la iglesia local. ¿Me estás escuchando? Tú no puedes madurar aparte de la interacción que tienes con el hombre que Dios te ha dado como pastor en esta tierra. Aleluya. Y todos tenemos pastores. Yo tengo un pastor y usted tiene un pastor. Mi pastor se llama el apóstol Hugo López y su pastor se llama Gabriel Álvarez. Y de acuerdo a mi interacción con mi padre espiritual y su interacción conmigo como su pastor, como su padre espiritual, usted y yo somos forjados a la imagen de Jesús, y Jesús es formado en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y dice, y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Vio que la medida y la meta del crecimiento de un cristiano se llama Jesús. No tiene absolutamente nada que ver ni con la riqueza, ni con la salud, ni con la posición social que él ocupe. No tiene nada que ver si maneja un carro último modelo o si maneja un carro de hace 20 años. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tu carácter. Aleluya. Y te voy a decir algo: nunca midas tu madurez espiritual por el grado de bendición material que Dios ha permitido que tú percibas. Yo estoy convencido que es un tiempo especial que estamos viviendo los cristianos, donde Dios quiere depurar su iglesia, donde Dios quiere manifestarse a su iglesia. Pero Dios, aparte de que quiere depurar, aparte que la quiere purificar y se quiere manifestar, Dios quiere que nosotros maduremos. Y para tú madurar, Dios te ha dado un pastor. Para tú madurar, Dios te ha dado un apóstol. Para tú madurar, Dios te ha dado evangelistas, maestros. Dios te ha dado un padre espiritual. Entonces ya no seremos inmaduros. Cuando lleguemos a la madurez, ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Y cómo son los niños? No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Sabe cuál es la carga que yo tengo en mi corazón con muchos de ustedes? Que la inmadurez de ustedes los lleva a no tener discernimiento cuando escuchan una doctrina falsa, como lo predicaba el jueves. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice, no en las corrientes y los testimonios que vienen y van. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. La medida de tu perfección es Cristo. Lo que Dios quiere esta noche es que tú comprendas que Él desea que tú te parezcas más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. En la medida que vamos madurando, vamos encajando en una perfección hermosa, espiritual, hasta convertirnos en lo que Dios siempre quiso que fuéramos: un pueblo santo, un pueblo poderoso, un pueblo ungido, pero un pueblo que manifieste su gloria a los principados, a las potestades y a los seres humanos que todavía no hacen parte de Él. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los profetas? ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Quiénes son los pastores y maestros? ¿Son estrellas de Hollywood? No. ¿Son personas que adoramos? No. Son dones ministeriales que Dios nos regala para nuestra edificación, no para que usted pelee con ellos. Yo no estoy aquí para que usted pelee conmigo. Yo estoy aquí para que usted entienda que yo soy un don, un regalo de Dios para su vida, que lo edifica a través de la palabra de Dios. Ahora, este crecimiento, este desarrollo y este parecernos a Jesús tiene que convertirse en una meta
de cada uno de nosotros. Y el ejemplo lo da el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mis amados hermanos, les dice Pablo, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Y mire lo que dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Entonces dice el apóstol: antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y aquí se pone la cosa buena. Así es, todo lo demás, todo lo que él consideraba que era valioso, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Vio que conocer a Cristo y parecernos más y más a Él debe ser la meta de nuestras vidas. Voy a decirles algo con amor y con respeto. La meta de su vida no debe ser la prosperidad económica. La meta de su vida no debe ser que Dios le dé un milagro, porque la prosperidad económica y los milagros son añadiduras temporales de Dios para ayudarnos en nuestro caminar. No son metas. Oh, yo voy a la iglesia para que Dios me dé una novia. No, estás desenfocado. Oh, no, yo voy a la iglesia para que Dios me dé un carro, una casa. No, estás desenfocado. Si tú trabajas duro, si tú eres organizado económicamente, y si tú honras a Dios con tus diezmos y tus ofrendas, esas añadiduras te van a llegar. Pero escúchame, tú no puedes vivir una vida cristiana en función de las añadiduras, porque no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué las personas se desaniman tanto en la vida cristiana? Porque no tienen un carro, porque no tienen una casa. ¿Y qué van a hacer cuando tengan el carro y la casa? Ya no van a hallar sentido en ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tú no estás viviendo para lo que debes vivir, para ser igual a Jesús. Tú estás viviendo para una añadidura. La gente del mundo vive para las añadiduras. Nosotros vivimos para algo superior. Se llama ser como Jesús es. Y a los que antes conoció, los predestinó. ¿Para qué? ¿Para el infierno? No, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Cultivar el carácter de Cristo en nuestra vida debe ser la meta principal. A partir de esta noche, yo te invito para que te despojes de vivir por añadiduras. No vivas por una añadidura. Vive por Jesús y para Jesús, y yo te aseguro que nada te faltará. Por amor a Él. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y va lo que dice Pablo: por amor a Él. Esto no es una imposición pastoral. Esto no es una imposición doctrinal. Esto no es algo que alguien le impuso a Pablo, ni es algo que yo te puedo imponer a ti. Yo no te puedo imponer el que tú corras para ser como Jesús. Tiene que nacer de una experiencia de salvación llamada regeneración, llamada nuevo nacimiento. Si usted nació de nuevo, la meta de su vida es ser como Jesús. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Le faltó algo a Jesús en los 33 años que vivió? Nunca le faltó nada. ¿Sabe por qué? Porque ser como Jesús es ser la persona más próspera de la tierra.
Oh, algunos dicen, nuestro Señor era muy pobre. Pues ni tanto. Un hombre que no necesita un barco para cruzar el mar en medio de una tormenta no puede ser pobre. Un hombre que ora y con 5 panes y 2 peces alimenta a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y le sobran 12 canastas llenas de la estatura que yo tengo, no puede ser pobre. Un hombre que cuando la DIAN de su época le exigió pagar los impuestos, mandó a uno de sus discípulos y le dijo: ve al mar con un anzuelo, tíralo, y el pez que cojas, ábrele la boca, y ahí está la provisión para pagar tus impuestos y los míos. No puede ser pobre. ¿De qué estamos hablando, por favor? ¿De qué estamos hablando? Un hombre que al morir, los soldados romanos, que eran los mejores pagos de la época, jugaron por su túnica. No puede ser pobre. Un hombre que puso a temblar una nación no puede ser pobre. Olvídese que ser como Jesús es ser pobre. Olvídese que ser como Jesús es ser ignorante. Ser como Jesús es lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar en la vida. Gloria al Señor. ¿Y sabe cuál es la buena noticia esta noche? Que el Padre quiere que tú y yo seamos como Jesús. Aleluya. Jesús nunca tuvo una mentalidad de atraso, ni de pobreza, ni de escasez. Jesús nunca, escúchame, Jesús nunca tuvo temor en su vida. La única vez que tuvo temor fue antes de ir a la cruz. Aleluya. Pero fue fortalecido porque un ángel del Señor se le apareció. Un hombre como Jesús no puede ser pobre, ni puede ser mendigo, porque en el desierto, después de que venció en la tentación a Satanás, dice la Biblia que los ángeles aparecieron y le servían. Si a usted le sirven ángeles, mi hermano, si a usted le sirven ángeles, mi amada, ¿cómo va a ser usted pobre? Aleluya. Olvídese de eso. El verdadero mensaje de la prosperidad no se basa ni en los diezmos ni en las ofrendas. Se basa en ser como Jesús. Y le voy a decir algo de Jesús. Jesús diezmó y Jesús ofrendó, porque Jesús cumplió la ley. Aleluya. No me saque de contexto, porque se le vuelve un pretexto. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Mira, Pablo, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Wow, eso es ser como Jesús. Aleluya. Ser como Jesús no es andar con una bata larga y dejarse crecer el pelo y la barba. Eso no es ser como Jesús. Eso es disfrazarse para pretender ser como Jesús. El Jesús del que te estoy hablando es un Jesús que el Espíritu Santo lo esculpe en tu corazón y en tu carácter por medio de la palabra. Wow. Y ahora, en el segundo punto, en el método de la perfección, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Ahora mire lo que Pablo dice en el versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Wow. O sea, todavía no he llegado a ser como Él, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Vio que ser como Jesús y conocer a Jesús plenamente es la perfección? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. ¿Sabes para qué fuiste salvo? Para que fueras como Él. La meta de Dios para salvarnos a nosotros era que nosotros fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Digo esto sin ánimo de contender con nadie, porque a cada uno Dios le da un mensaje específico para su congregación. Pero la meta suya y mía al ser salvos no es ser ricos. Y no estoy diciendo que tampoco la meta sea ser pobres. El mismo apóstol Pablo dijo: he aprendido a estar bien con la riqueza y con la pobreza. No, la meta suya y mía era que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Sabe? En términos prácticos, ¿qué es ser como Jesús? Aprender a perdonar como Él, aprender a amar como Él, aprender a soportar como Él. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Quieres ser como Jesús? Olvida ya tu pasado. ¿Quieres ser como Jesús? Hoy
mata esas vacas sagradas y quema esos barcos y quema en tu imaginación todos esos caminos que te conducen a tu pasado. ¿Quieres ser como Jesús? Renuncia a toda amistad que a ti te esté trayendo hacia el mundo, aunque sean amigos de la propia iglesia. ¿Quieres ser como Jesús? Hey, ¿quieres ser como Jesús? Toma tu cruz y sigue en pos de Él. Aleluya. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Quieres ser como Jesús? Renuncia a tu sueño y agarra el sueño de Él para ti. Y así avanzo hasta a llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y dice Pablo que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. ¿Sabe qué es madurez? Entender que nosotros tenemos una meta: ser como Jesús. Cada uno con una personalidad propia, pero cada uno siguiendo la meta de llegar a ser como Él. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pablo no se puso a pelear con ellos. Pablo no los obligó a que tuvieran el mismo deseo que él tenía. Pablo dijo: Dios los tiene que convencer a ustedes de que esta es la meta. Y en esta noche yo no puedo obligarte, yo simplemente te estoy predicando. Pero el que te convencerá de que esta palabra es de parte de Dios es el Espíritu Santo. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Una palabra final para cerrar el primer punto. Escúchame lo que te voy a decir. Tú ya has avanzado. No, pastor, yo todavía soy débil. Tú ya has avanzado. Tú hoy estás más cerca de ser como Jesús que cuando comenzaste. Por eso Pablo dice: debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Tú eres como Jesús. ¿Y por qué, pastor? Porque estás viendo este mensaje. Tú eres como Jesús. ¿Y por qué, pastor? Porque tú, a pesar de la pandemia, has dado de tus diezmos y tus ofrendas para la gloria de Dios. Tú ya eres como Jesús porque estás caminando por fe. Oh, aleluya, gloria a Dios. Eso es una buena noticia. Debes de estar contento al otro lado de la pantalla. Oh, gloria a Dios. Tú ya eres como Jesús. ¿Sabes por qué? Porque perdonaste a esas personas que te hicieron tanto mal. Tú ya eres como Jesús. Pero tienes que seguir creciendo, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir encaminándote hasta parecerte más y más a Jesús. Queda más que claro por estos pasajes que la meta y medida de nuestra perfección se llama Cristo Jesús. No un estado, sino un carácter. Su carácter en nosotros. Hemos terminado la primera lección esta noche. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, me queda más que claro que ser como tu Hijo es la meta para mí, y que tengo 40 o 50 años de vida para desarrollar ese carácter en mi carácter para llegar a ser como Él. Amén y amén. Aleluya. Si estuviéramos en el templo le diría: dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora vamos a la segunda lección, o al segundo punto de esta noche: el método de la perfección. Si tenemos una meta, debemos tener un método para lograrla. Ya ese método se nos dio: la interacción con la palabra de Dios. ¿Cómo espera Dios que tú y yo lleguemos a ser como Jesús? Te adelanté ahora parte del método. Dios tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ellos te capacitan por medio de la predicación de la palabra para que tú seas como Jesús. Ya ese método se nos dio: la interacción con la palabra de Dios. Nadie puede aspirar a ser como nuestro Señor Jesucristo si no se interesa por entender y obedecer la palabra de Dios que oye. Nosotros en este ministerio reconocemos a 3 hombres como apóstoles: a mi papá Naún Rosario, que es el apóstol presidente del ministerio Maranata; a mi papá Hugo López, que es otro apóstol del ministerio; y al apóstol Javier Bertucci de Venezuela. Cuando ellos predican, están predicando apóstoles que tienen una función y una responsabilidad delante de Dios: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Hay hombres en este ministerio con un llamado profético, que son reales, que son verdaderos. Hay otros hombres con un llamado evangelístico, y hay otros hombres que somos pastores y maestros del ministerio. Ustedes aquí en Yarumal tienen un pastor maestro. Pastor, ¿usted por qué extiende tanto las predicaciones? Pastor, ¿usted por qué nos da tantos puntos? Porque mi llamado es ser pastor maestro. Yo soy un pastor maestro, y a veces Dios me usa como un profeta, y a veces Dios me usa como un evangelista, pero mi principal llamado, el llamado que Dios ha colocado en mi corazón para usted que me está viendo y me está escuchando esta noche, es ser un pastor maestro, con una gracia para edificar a Cristo por la palabra en su corazón. Ese es parte del método. Nadie puede aspirar ser como nuestro Señor Jesucristo si no se interesa por entender y obedecer la palabra de Dios que oye. Deseo esta noche que usted considere estos pasajes que a continuación expongo. En primer lugar, en 7 ocasiones en el libro de Apocalipsis se nos llama a oír y entender lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Me impresionó mucho leyéndome el libro de Apocalipsis ayer con mi esposa. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en 7 oportunidades se repite esta palabra: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. ¡Wow! Santo, no es solamente oír, no, yo debo entender lo que oigo. Usted no solamente se puede conformar con oír este mensaje, usted está llamado a entender este mensaje. Apocalipsis capítulo 2 en los versículos 7, 11, 17 y 29. Apocalipsis capítulo 3 en los versículos 6, 13 y 22. 7 veces se dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Tenemos que llegar a una conclusión según esta escritura, que a pesar de que yo te estoy predicando, fue el Espíritu Santo el que me movió a predicarte este mensaje. O sea que el Espíritu Santo es el que te está enseñando esta noche a través de mí de que tu meta es llegar a ser como Jesús. Tú tienes que entender de que tu meta no es ser feliz. Aleluya. Tú tienes que entender de que tu meta no es ser rico. Tú tienes que entender de que tu meta es llegar a ser como Jesús. Si tú no entiendes eso, este mensaje te va a pasar por encima y simplemente lo vas a archivar en tu memoria. La pregunta que surge es, pero como todo proceso, perdón, no surge una pregunta, pero como todo proceso, esto comienza por interesarnos en entender lo que se nos enseña. La palabra dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ese proceso de oír y entender debe comenzar por interesarnos en entender lo que se nos enseña. Yo le voy a decir una cosa mía, personal, aquí. Cuando yo escucho a un maestro, cuando yo escucho a un pastor o a un profeta, yo tengo un amigo, pastor amigo, posiblemente está viendo el mensaje y él sabe de quién hablo, y yo tengo testimonio de que ese hombre es un profeta de Dios. Y cuando él me dice a mí algo que tuvo, una revelación, una experiencia, y yo no entiendo, yo le pregunto. ¿Sabe cuál es la tragedia con muchos de ustedes? Que ustedes escuchan los mensajes, no los entienden y ustedes se van para la casa sin entenderlos. Una sola pregunta: si usted no entiende algo, ¿por qué usted no pregunta? Yo le voy a demostrar a usted un ejemplo de personas que no le entendieron a Jesús lo que dijo, pero que no se fueron para la casa sin entender. Por eso el proceso de oír y entender al Espíritu, lo que le dice a la iglesia, tiene un primer paso: interés. ¿Te interesa entender lo que se te predica? ¿Te interesa comprender los principios que los pastores y los maestros y los apóstoles y los profetas y los evangelistas te desvelan de la palabra de Dios? ¿O tú simplemente piensas que lo único que tienes que hacer como cristiano es ir a un templo, escuchar un sermón, no entenderlo y seguir viviendo tu vida común y corriente? ¿Sabe una cosa? Por eso es que la gente no tiene como meta llegar a ser como Jesús. Y por eso es que muchas personas, andando el tiempo, en vez de progresar espiritualmente, decrecen.
¿Cómo es posible que tú me digas a mí que tú tenías más fe al principio que ahora? ¿Cómo es posible que tu pasión, en vez de aumentar por el Señor Jesucristo, por su casa, por el templo, decrezca? No, con el tiempo uno se acostumbra. No, tú te acostumbraste porque tú perdiste el interés. Y tú perdiste el interés porque tú no entendiste y te quedaste sin entender. Si una persona escuchó un mensaje y no lo entendió, no puede quedarse así. Debe hacer lo que hicieron los que estaban cerca a los 12 con nuestro Señor. Marcos capítulo 4 versículo 10 al 13. Marcos capítulo 4 versículo del 10 al 13. Los 9 versículos que preceden a este pasaje que le voy a leer son la parábola del sembrador. En el versículo 9 Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ahí termina el mensaje. ¿Sabe qué hicieron las multitudes? Se fueron. ¿Y sabe cómo se fueron? Sin entender. ¿Y sabe por qué? Porque no les interesaba entender. Y vea lo que pasó. Verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y hasta aquí pareciera que Dios tuviera favoritos y que a unos les revelara unas cosas y a otros no. Pero ese no es el caso. Porque cuando Jesús les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, ¿para quiénes es el misterio? Para los que se quedaron hasta el final. ¿Para quién es el misterio? Para los que preguntaron. ¿Para quién es el misterio? Para los que quisieron entender. Los misterios de Dios son para gente que escudriña las escrituras. Escúchame y míreme mejor y óigame en esta noche. Dios va a premiar su hambre por entender su palabra. Dios va a premiar su hambre por entender su palabra. Usted no se puede quedar en el nivel que está. Usted tiene que ir más allá y obligarse a entender la palabra de Dios. Oh, no, pastor, es que mi mente está cerrada. No, en esta noche usted le va a pedir al Espíritu Santo: ábreme mi mente, abre mi corazón. Yo quiero entender lo que se me predica. A vosotros os es dado saber el misterio del reino. ¿Por qué a ellos? Porque se interesaron. ¿Por qué a ellos? Porque preguntaron. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Y oyendo oigan y no entiendan. ¿Por qué? Porque no les interesa entender. ¿Sabe a qué venían las multitudes? ¿Sabe a qué venían las multitudes? Las multitudes venían solo a una cosa: a que los sanaran. ¿Sabe a qué venían las multitudes? A que les diera de comer. Las multitudes nunca vinieron a entender. Tú no puedes hacer parte de la multitud. Tú tienes que ser parte de los que están cerca a Jesús con los 12. Tú tienes que ser parte de aquellos que quieren entender. Tú tienes que ser parte de aquellos que tienen hambre y sed por la palabra, hambre y sed por comprender lo que Jesús tiene para ellos. Aleluya, santo. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué sucede si no entienden? No se convierten. ¿Y qué sucede si no se convierten? No son perdonados los pecados. Yo no quiero un milagro, yo quiero entender. ¿Escuchó eso? Yo no quiero un milagro, yo quiero entender. ¿Sabe por qué? Porque si me dan un milagro sin yo entender, lo pierdo. Si me dan un milagro sin yo entender, lo voto. Si me dan un milagro sin entender, no me perdonan los pecados y no me salvo. ¿Escuchó? Yo quiero entender, porque si yo entiendo lo que se me dice y lo obedezco, no voy a tener un milagro en la vida, voy a tener miles de milagros. No voy a tener una provisión en la vida, voy a tener miles de provisiones. Desde el día que yo me convertí hasta hoy, yo he practicado el diezmo y la ofrenda. ¿Pero sabe por qué? Porque entendí. Desde el momento que yo entendí
el pacto del diezmo. Hasta hoy han pasado más de 30 años y he sido fiel. Pero ¿sabe por qué? Porque lo entendí. Yo hablaba hoy con un amigo y yo le decía: a mí nunca me va a faltar. Y alguien que me tome fuera del contexto me puede tomar por soberbio o me puede tomar por orgulloso, que a él nunca le va a faltar. No. ¿Sabe por qué no? Porque como yo diezmo. Santo. Y la gente se endemonia con esto, porque la gente dice: me están robando. Nadie te está robando nada. Tú tienes que entender que cada vez que tú diezmas, cada vez que tú ofrendas, cada vez que tú oras, cada vez que tú das, cada vez que tú ayunas, cada vez que tú obedeces la palabra, tú te estás acercando a ser como Jesús. Y para Jesús no hay imposibles. Aleluya. Pero tienes que entender. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? En otras palabras, ¿no comprendieron la parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? ¿Quiere que le diga una cosa? El hombre y la mujer que están en una iglesia y no entiende la parábola del sembrador, no entiende ni jota del reino del evangelio del reino, perdón. No entiende nada del reino, porque la parábola del sembrador es la forma como el reino opera en todas sus dimensiones y en todas las áreas de nuestra vida. Una vez que entendamos el mensaje que se nos predica, debemos obedecerlo para cultivar ese carácter de nuestro Señor en nosotros, explicando lo que significa a estos que estaban interesados ser una buena tierra. Recuerde que la parábola del sembrador habla de 4 terrenos junto al camino, pedregales y espinos. No me interesa hoy hablar de esos 3 terrenos. Me interesa que nos concentremos en el terreno de la buena tierra. Entonces coloqué aquí, explicando lo que significa ser una buena tierra. Nuestro Señor dijo, primero en Mateo 13:23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En Marcos 4:20 dijo: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y en Lucas 8:15, explicando lo del terreno bueno, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El método para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo es: número 1, oír la palabra. Escúchame lo que le estoy diciendo. Nadie va a ser como Jesús si no se da la tarea de oír la palabra. Todas esas personas, y lo digo con amor y respeto, que no se conectan a las transmisiones de sus iglesias, que no están escuchando la palabra de los hombres que Dios eligió para ellos, que están desconectados del evangelio de Jesucristo, nunca, jamás llegarán a ser como Jesús. En las tres pasajes Jesús habló de que la buena tierra empieza por oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que tú ser como Jesús, lo primero que necesitas es dedicarte a oír la palabra de Dios. Número 2, entenderla. Mateo 13:23: el que fue sembrado en una tierra es el que oye y entiende la palabra. O sea que lo segundo, después de que yo oigo la palabra, yo tengo que reflexionar sobre la palabra que me predicaron y debo darme a la tarea de entender el mensaje. La palabra entender implica una asimilación. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo con la comida que usted y yo comemos? Valga la redundancia. La tiene que asimilar, la tiene que digestar. Entender la palabra es digestarla en mi espíritu. Wow. Digestarla, hacerla carne de mi carne. Ahí está el proceso del entendimiento. Pero tercero, el Marcos dice que no solamente la entienden, sino que la reciben, la aceptan. Usted tiene que aprender a aceptar la palabra que se le predica. No, el pastor no está mal. No, la Biblia no está mal. No, Dios no está equivocado. Usted está mal, usted está equivocado. Usted tiene que aceptar la palabra. ¿Sabe por qué la palabra no funciona en muchos corazones? Porque no la aceptan. Cuando yo no acepto la palabra después de que la entendí, yo jamás la obedeceré.
porque peleo con la palabra, no acepto el mensaje santo. En esta noche usted debe entender que su meta es ser como Jesús. Ahora, ya lo entendió. La pregunta es, ¿usted lo acepta? ¿Usted acepta que usted no debe vivir para su felicidad, sino debe vivir para ser como Jesús? ¿Usted acepta que la principal meta de su vida aquí en la tierra es imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo? Cuando usted acepta la palabra, entonces vamos al cuarto paso. La retiene obedeciéndola. Lo que dice Lucas, la retuvo. Mire que los 3 evangelistas nos dan el compendio completo del método como Dios trabaja. Entonces, para finalizar este punto, Dios elige a un hombre y le da un don apostólico. A otro le da un don profético. A otro le da un don de evangelista. A otro le da un don de pastor y de maestro. A usted le dio un pastor maestro. ¿Listo? Ok. ¿Qué hace usted? Me escucha. Primer paso, me oye. Segundo, entiende lo que yo le explico de la palabra cada martes, cada jueves, cada sábado. Tercero, usted después de que la entiende, usted dice, es verdad, él tiene razón, lo que me predicó es verdad, y no me lo predicó por mal, me lo predicó por bien. Ahí la aceptó. Y entonces, último paso, usted la obedece. Y cuando usted la obedece, usted es como Jesús. El apóstol Santiago resumió así este método. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 21 al 25: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabe lo que significa implantar? Esto se lo explicaba hace 8 días a unos hijos míos en un grupo. Implantar significa sembrar. Si la palabra ya fue sembrada, ¿por qué dice que la recibamos? Porque hay que entenderla y aceptarla. Yo recibo la palabra cuando la entiendo y la acepto. Y entonces, después de que la acepté y la entendí y la acepté, la obedezco. Va lo que sigue diciendo: la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Vio que todo está resumido? Oír, entender, aceptar, obedecer. Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, o sea, si alguno se queda en el primer paso, simplemente se dedica a oír la palabra, pero no la entiende, no la acepta y no la hace, dice Pablo, dice Santiago, perdón, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, si tú no te das a la tarea de entender, aceptar y practicar la palabra, se te va a olvidar. ¿Sabe por qué usted llegó a un punto en el cual no ha avanzado, sino que antes ha decrecido? Porque usted oyó, pero no entendió. Y no entendió porque no quiso. Segundo, usted al no entender, menos que la aceptó y menos que la practicó. Entonces, en el momento que usted ya no la practica, a usted se le olvida todo lo que le dijeron. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Termino mi segunda lección en esta noche para ir a mi última lección. Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted no oye, entiende, acepta y hace, usted jamás será como Jesús. Porque ese es el método de Dios. Dios ya te dio el don, soy yo. Dios ya te dio el don. Hoy te expliqué, perdóname esta expresión, con plastilina, que la meta de tu vida cristiana es ser como Jesús. Y que para ser como Jesús, Dios te ha dado un pastor maestro que te explique la palabra, para que tú la oigas, la entiendas, la aceptes y la obedezcas. Y en el momento que tú haces eso, entonces tú cada vez que practiques lo que se te predica, tú te acercas a ser más y más y más como Jesús. Ahora concluyo con mi tercera lección: frutos prácticos de esta perfección. Si usted y yo nos damos a la tarea de crecer para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos por lo menos 3 frutos de ello. Número 1, Dios Padre será complacido y glorificado por nosotros. Y yo le voy a decir una cosa:
si usted tiene contento a Dios y si usted glorifica a Dios con su vida, es imposible que Dios a usted no lo bendiga. Nuestro Señor Jesucristo vivió principalmente para complacer y glorificar al Padre. Esto queda claro por lo que Él mismo dijo. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Una persona que es como Jesús se dedica a hacer la voluntad de Dios y no pregunta tanto. Toda esa gente que tiene que preguntar si hay que orar, si hay que ayunar, si hay que dar, toda esa gente no quiere ser como Jesús. Eso que me lo pregunte un recién convertido, no usted que lleva tantos años. Pastor, es que hay que orar. Pastor, es que hay que ayunar. Pastor, es que hay que dar. Mi hijo, venga. Y entonces, ¿usted qué ha hecho con toda la palabra que se le predica? Número 2, lo que dice Jesús: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda. Para que el mundo sepa que amo al Padre. Wow, ¿cómo es que la gente se da cuenta que usted ama al Padre? ¿Por qué canta? No. ¿Por qué predica? No. Porque usted hace lo que el Padre lo mandó. ¿Sabían que yo tenía otro mensaje para ustedes esta noche? No lo sabían, porque yo no se lo dije. Iba a predicar principios o prácticas que pueden bendecir tu vida. Pero esta mañana, a las 4 de la mañana, cuando me desperté y me puse a orar en el Espíritu, a las 7 de la mañana el Espíritu Santo me dio este mensaje. ¿Sabe qué quería Dios que predicara yo hoy? Esta palabra: no las prácticas que te bendicen. Alguien dijo: hubiera sido mejor el otro mensaje. No. Este es el mejor, porque este fue el que Dios eligió. Y dice: vamos, salgamos de aquí. Y va lo que le dice Jesús al Padre en Juan 17:4: yo te di la gloria aquí en la tierra. Wow. ¿Para qué vivió Jesús? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué Satanás no tenía poder sobre él? Porque él hacía siempre lo que el Padre le agradaba, y por eso demostraba que lo amaba. Y le dice: yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Mis hermanos, el primer fruto práctico de ser como Jesús es tener complacido al Padre y tener al Padre glorificado. La gente va a aplaudir al Padre por ti y por mí. Segundo fruto: tendremos descanso permanente. El mayor fruto que un cristiano puede experimentar en sí mismo al llegar a ser como nuestro Señor consiste en experimentar el descanso y la satisfacción de su alma. ¿Sabe por qué hay tanta gente de la iglesia que está insatisfecha? Porque están viviendo para ellos en vez de vivir para Él. ¿Usted sabe por qué tiene tanto miedo de la situación como está? Porque usted está viviendo para usted no está viviendo para Jesús. Si usted viviera para Jesús, usted sabría que no hay forma de que esta situación lo pudiera controlar a usted. Mamón solo controla a la gente egoísta que no honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Mamón solo controla a la gente egoísta que no saca tiempo para orar. Mamón solo controla a la gente egoísta que solo vive para su vientre y no saca el día ni la hora para ayunar. Por eso Mamón los tiene amedrantados, porque están viviendo para ellos y no para Jesús. Si usted viviera para Jesús, usted no le tendría miedo a la situación que está pasando, porque usted sabría que Jesús no le va a fallar y que Jesús ya tiene su provisión. Aleluya. Ser como nuestro Señor es la mejor experiencia y produce la mejor y más grande satisfacción. Yo no vivo para ser feliz. Eso es una estupidez psicológica que ni siquiera los que la predican la viven. Qué estupidez que un cristiano me diga a mí: yo quiero ser feliz. ¿Qué es la felicidad? Tontería, estupidez. ¿Sabe una cosa? Pablo nunca vivió para ser feliz. Pablo vivió para Jesús, y Jesús lo hizo feliz. Porque un hombre que esté a horas de morir, que sabe que le van a quitar la cabeza, y que diga: yo he terminado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! Santo, eso es muy alto, mis hermanos. Mateo 11:28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y les daré descanso. Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo
Y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El que vive para Jesús vive en descanso a pesar de las situaciones difíciles de la vida. Yo no estoy diciendo que ser como Jesús te coloca en una nube y que nunca pasas por momentos difíciles. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las adversidades, tú vas a tener descanso. Una pregunta: ¿quién estaba dormido en medio de la tormenta? ¿Jesús o los discípulos? Jesús. Cuando tú vives para Jesús y quieres ser como Él, tú te vas a dormir en medio de la tormenta. ¿Y por qué? Porque tú sabes que el barco no se va a hundir, porque tú sabes que Dios tiene un propósito para ti y tú sabes que Él te va a bendecir. Aleluya. Esta pandemia no te va a quitar el sueño. Este coronavirus no te va a quitar el sueño. ¿Por qué? Porque como tú vives para Jesús y quieres ser como Jesús, tú eres un hombre de fe. Este descanso del que nuestro Señor nos habla no es otro que la satisfacción que tenemos como su pueblo, su iglesia, de confiar en Él, donde podemos echar nuestras inquietudes y aflicciones. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. El que vive para Jesús y es como Jesús vence al mundo. El mundo jamás lo vence. ¿Quieren que le diga una cosa? Vivir para Jesús y ser como Jesús es convertirse en un triunfador. Toda esa gente que asiste a las iglesias y que arrastra los pies y que cualquier cosa los desmorona, usted no está viviendo para ser como Jesús. El que vive para ser como Jesús es audaz, es intrépido, tiene osadía. Aleluya. Se levanta por encima de las circunstancias, no titubea, porque él sabe que Jehová cumplirá su propósito en él. Y el tercer y último fruto: la humanidad a nuestro alrededor será bendecida. Tendremos complacido y glorificado al Padre. Aleluya. Tendremos descanso y satisfacción en nuestra alma, y la humanidad a nuestro alrededor será bendecida. Por último, llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo nos convertirá en bendición para los demás. Este es uno de los grandes propósitos que cada nacido de nuevo debe manifestar. Estamos en este mundo para bendecirlo y ayudar a tantas personas como nos sea posible, para que salgan de las tinieblas a la luz de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte así: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Entonces dice al final: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Vio que ser como Jesús bendice a la gente? No me digas que tú eres como Jesús y nadie te quiere. Habrá gente que no te quiera, pero habrá gente que sí te ame. ¿Y sabe por qué? Porque si tú eres como Jesús, van a reconocer en ti la luz de Dios, van a reconocer en ti el perdón de Dios, van a reconocer en ti la compasión de Dios. Aleluya. Lo mejor que un cristiano puede hacer por su sociedad es iluminarla con una vida justa, como la que vivió su maestro, su Señor. Notemos que son nuestras buenas obras las que harán que los hombres, aún en tinieblas, glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Concluyo mi mensaje con un repaso. ¿Cuál es la meta principal de tu vida? Ser como Jesús. La meta de tu crecimiento espiritual es manifestar el carácter de Cristo en ti continuamente. ¿Cuál es el método para lograr esa meta? Tener un hombre llamado por Dios al frente tuyo, oír sus enseñanzas, entenderlas, aceptarlas y obedecer la palabra que se te predica. ¿Y cuáles son los frutos? Agradar y glorificar al Padre, experimentar el descanso y la satisfacción del alma y bendecir a tu prójimo. Eso fue, en síntesis, lo que te acabo de predicar. Hacia la perfección. Nuestra perfección es ser como Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y declaramos, Padre, que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará en nosotros la obra de llevarnos a desear ser como nuestro Señor Jesucristo, oyendo a nuestro pastor, entendiendo lo que nos enseña, aceptándolo y obedeciéndolo, para la postre glorificarte
a ti, Padre Celestial, experimentar un descanso y una satisfacción plena en nuestras vidas. Y por último, bendecir como luz, como sal y como testimonio a la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido un verdadero placer estar esta noche con todos ustedes. Si usted estaba enfermo, usted recibió sanidad en la Santa Comunión. Si usted estuvo pobre, usted recibió provisión en la Santa Comunión. Aleluya, gloria a Dios. Y prepárese, porque no esperamos tragedias, esperamos milagros. Si todavía no te has unido a nuestras redes sociales, te invito a que lo hagas. En el Facebook, Iglesia Maranata Yarumal, nuestra página de fanpage. En el YouTube, Iglesia Maranata Yarumal. Y mañana tendrás a disposición este mensaje en el YouTube para que lo veas con toda tu familia. Y en el Instagram, Maranata Yarumal. Ahí siempre ponemos los resúmenes. Y a la gente que tengo en mi WhatsApp, siempre le envío los resúmenes de los mensajes en figuritas. Que Dios los bendiga. Les amo profundamente. La paz y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. No espere tragedias, espere milagros. Lo mejor de Dios está por acontecer. Antes de terminar esta transmisión, déjeme decirle algo. Si usted no está honrando a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, hágalo. No espere, hágalo, para que usted pueda experimentar que la gloria de Dios se va a manifestar en usted. No compramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, no, ese no es el principio. Lo honramos, pero tenemos promesa que si diezmamos y ofrendamos, Él reprenderá por nosotros al devorador de nuestras finanzas. Él nos convertirá en tierra deseable y Él nos bendecirá, porque abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Soy el pastor Gabriel y esto fue Celebración a Jesús. Dios te bendiga. Feliz noche.